La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, para que la busque ahí conmigo. Y leemos en el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo desde el 12 hasta el 17. Capítulo 1 de primera de Timoteo, del versículo 12 al 17. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hemos leído tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, con humildad que tú nos hables, Señor. Que uses en este caso a mí, Señor, que pueda explicar e interpretar bien la Escritura, Señor, para beneficio de tu pueblo. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y también abre nuestros oídos para que podamos aprender y ser edificados por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe. Timoteo está en una iglesia, en una congregación local en Éfeso. En Éfeso, en una especie de función de supervisor. Y Pablo, cuando comienza a escribir esta carta, empieza a exhortar a Timoteo y animarlo a confrontar a los falsos maestros que estaban introduciendo sus herejías en la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, Pablo viene hablando y advirtiendo sobre las doctrinas extrañas y animando a Timoteo a confrontar a estos falsos maestros. Algunos han dicho que del versículo 12 al 17, Pablo como que hace una especie de paréntesis, donde él comienza a dar gracia y después en el 18 como que retoma la carta. Y tiene sentido, si nosotros leemos detalladamente la carta, tiene sentido. Vemos en el versículo 12 que Pablo comienza a dar gracias al Señor por su misericordia. Y recuerda el momento de su conversión, exalta la abundante gracia de Dios, el amor y la fe que se hallan en Cristo. Mientras los falsos maestros querían imponer la ley como medio para salvación, el apóstol Pablo exalta la gracia de Dios en la salvación. Recuerda de dónde el Señor lo había alcanzado. Pablo era un perseguidor, un agresor, un blasfemo, pero el Señor lo usaría como ejemplo del poder del Evangelio que transforma la vida del hombre. En el versículo 12 obviamente está conectado con el versículo 11, donde Pablo viene hablando del glorioso evangelio que le había sido encomendado y comienza a dar gracias al Señor porque lo había fortalecido en esta encomienda. Leemos el versículo 12. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo daba gracias al Señor que lo había fortalecido. Otras traducciones dicen: gracias al Señor al que me capacitó, al que me habilitó, al que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Sin duda, la misión que recibió el apóstol Pablo de predicar el Evangelio no fue una tarea fácil. No fue una tarea fácil y necesitó muchas veces de la fortaleza del Señor para continuar en dicha tarea. Leemos en Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20, como Pablo, después de ser instrumento de un milagro del Señor, él es apedreado e incluso algunos pensaron que él había muerto. Y leemos y dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Pablo tenía muy claro todas las veces que el Señor lo había fortalecido, pero también entendía que en él no había nada especial, sino que era la gracia del Señor la que lo capacitó para seguir adelante. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y Pablo lo expresa en estas palabras en 1 Corintios capítulo 15. Pablo viene hablando del Evangelio, de cómo Cristo se había aparecido a los apóstoles y al último de todos a él. Y dice en el verso 9 y 10:
porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino en la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo llega a esa conclusión. Yo he trabajado mucho, dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que mantenía en pie al apóstol Pablo. De la misma manera, hermanos, es la gracia del Señor la que te mantiene en pie a ti y a mí, y nos permite hoy estar aquí. Es la gracia del Señor la que nos fortalece, la que nos capacita para seguir adelante. No son tus virtudes, no es tu fortaleza, hermano, es la fortaleza del Señor, es su gracia. Pablo daba gracias al Señor por haberlo fortalecido. La pregunta hoy en esta mañana, ¿damos nosotros gracias al Señor de la misma manera? Si nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, si leemos el libro de los Hechos o las cartas, más bien nos damos cuenta que Pablo cultivaba una vida de gratitud. ¿Cultivamos nosotros esa vida de gratitud así como lo hacía Pablo? ¿Somos conscientes de que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo? Leemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 15, verso 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces es la voluntad del Señor que nosotros seamos agradecidos, pero debemos entender también que la gratitud no solamente se dice, no solamente basta con decir gracias, Señor, sino que la gratitud se demuestra. Yo debo demostrar mi gratitud para con Dios y debo servirle. Amén. Aquí vemos a Pablo que da gracias al Señor porque lo había tenido por fiel y había sido puesto en el ministerio. Por eso daba gracias Pablo al Señor. La palabra fiel también se puede traducir como digno de confianza. Digno de confianza. Pero a Pablo no era digno de confianza porque tuviera una virtud natural en él. No, sino que él era digno de confianza porque el Señor lo capacitó para ser digno de confianza. El Señor lo capacitó para ser fiel. Cada vez que tú y yo podemos responder con fidelidad al Señor, cada vez que tú tienes esa fortaleza para perseverar y puedes responder con servicio al Señor, con fidelidad, no es porque tú seas en ti mismo fiel, porque tu inclinación, la inclinación mía, la inclinación del ser humano es a la infidelidad. Pero Dios nos capacita y en su gracia nos permite responder con fidelidad. Y Pablo lo tenía claro, dice, Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, hermano, si tú y yo podemos responder con fidelidad, debemos concluir que es la pura gracia del Señor en nosotros y no nuestras virtudes. Todo parece indicar que Pablo aquí está refiriéndose a su vida antes de su conversión. Mira, en el versículo 13 dice, él había sido un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Pero ¿por qué Pablo fue tenido por fiel si él antes era un blasfemo, un perseguidor y un agresor? ¿Cómo puede una persona que era blasfemo, perseguidor, agresor, un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba el cristianismo, ser tenido por fiel? Respuesta, por la misericordia del Señor. Y lo vemos en el versículo 13, en la segunda parte. Dice, sin embargo, se me mostró misericordia. Se me mostró misericordia. Pablo no merecía ser puesto en el ministerio, pero fue puesto por misericordia. Pablo no recibió el mal que merecía, queridos hermanos. De la misma manera nosotros se nos ha mostrado misericordia. No hemos recibido el mal que merecemos. Por misericordia hemos sido considerados confiables, hermanos, para servir al Señor. Primeramente no merecíamos ser salvados por el Señor. Dios te regaló salvación, pero tú no la merecías. Misericordia, gracia abundante. No merecíamos ser parte de una iglesia local. Y en esto me gustaría hacer énfasis, hermano. Algunas personas no le toman el peso, el valor que tiene el ser parte de una iglesia local, de un cuerpo de creyentes donde uno pueda llegar y ser confortado, donde uno pueda congregarse y adorar al Señor con otros hermanos, donde uno pueda relacionarse con otros, ser animado por otros, permitir que otros oren por ti, en la semana algún mensaje, un llamado. Eso es una bendición, una misericordia más del Señor. Nosotros tenemos que darle el valor que se merece. Y no merecíamos ser parte de una iglesia local, pero el Señor por misericordia nos permite ser parte de esta pequeña iglesia local. No merecíamos ser considerados por Dios para servirle, hermano, pero hemos recibido misericordia. Y la misericordia del Señor, queridos hermanos, lo cambia todo en la vida de una persona. Leemos en Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 y 23.
Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por misericordia hemos sido considerados, hermanos, para servir al Señor. El lugar donde tú estás sirviendo ahora, sea donde sea, hermano. Si te tocó tomar una escoba, es por misericordia. A Pablo le tocó ser un apóstol, por misericordia. A ti te tocó barrer, por misericordia. Te tocó ordenar, por misericordia. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Es una bendición, es un regalo que el Señor nos da, el poder servirle. Ahora vamos al versículo 13. Dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Estas eran las características de Pablo antes de su conversión. Él era un blasfemo, él era un perseguidor y él era un agresor. ¿Cuáles eran tus características, hermano? ¿Quién eras tú antes de que el Señor te alcanzara por misericordia? Antes que Él te llamara por su gracia. Pablo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. El comentario William MacDonald nos dice: aunque no es evidente en castellano, hay una escala creciente de maldad en las tres palabras: blasfemo, perseguidor y agresor. El primer pecado es solo cosa de palabras. El segundo describe los sufrimientos infligidos sobre otros a causa de sus creencias religiosas. El tercero incluye la idea de crueldad y abusos de todo tipo. Entonces Pablo era un enemigo de la iglesia. Él perseguía a los cristianos, él quería destruir el cristianismo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 8, verso 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo antes que el Señor lo alcanzara por misericordia, por su gracia. Él perseguía a cristianos. Mira el capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto a hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese era el pasado de Pablo. No solo era un opositor, sino que él era un enemigo y hacía todo lo posible por capturar cristianos. Estaba dispuesto a viajar de Jerusalén a Damasco, y que investigando ahí un dato que aprendí en las clases, en clases de Hechos, que de Jerusalén a Damasco había 300 kilómetros, hermano. Imagínate, hoy en día 300 kilómetros uno lo puede recorrer en un par de horas en un vehículo, pero en ese tiempo era distinto, ahí se demoraba varios días. Entonces un hombre que estaba dispuesto a viajar, a hacer todo lo posible, a esforzarse por capturar cristianos, por llevarlos atados de Jerusalén, de Damasco a Jerusalén, es un hombre que estaba comprometido por destruir el cristianismo. Ese era Pablo. ¿Qué es lo que quiere mostrar la palabra hoy en día? ¿Qué es lo que quiere mostrar Pablo? Que un hombre que estaba hundido, que estaba en sus delitos y pecados, muerto, el Señor lo transformó en un predicador y un hombre que fue muy usado. Es por eso que el nombre de esta predicación, no lo había dicho al principio, se llama Gracia que transforma. Gracia que transforma. Porque podemos ver a través de esta historia cómo Pablo es transformado, como la gracia del Señor lo transforma. Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados, hermano, así como tú y como yo en nuestro pasado. Esa era tu condición, muerto en delitos y pecados. Pero leemos la parte B del versículo 13, dice: sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo era un ignorante, un incrédulo. Hay un momento que marca un antes y un después en la vida de Pablo, así como un momento que marcó un antes y un después en tu vida, en el momento de tu conversión, y donde el Señor le muestra su misericordia y le sale el encuentro. Es el capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento Pablo, el perseguidor, el agresor, el blasfemo,
fue transformado y quedó en completa disposición para servir al Señor. La frase, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, muestra que Pablo ya tenía una tarea que realizar. El Señor lo transformó, lo llamó por misericordia. Él iba a Damasco a hacer otra cosa, iba a perseguir cristianos, pero terminó entrando a Damasco distinto, completamente transformado, impactado por la gracia del Señor y ya con una tarea que realizar. Él tenía que predicar. Aquí Pablo comprendió, hermanos, que aquel Jesús que él pensaba que estaba muerto, realmente estaba vivo, había resucitado, y que el estar persiguiendo a los cristianos realmente significaba que estaba persiguiendo al Señor mismo. Aquí hay una aplicación muy bonita, otra vez el pastor igual la decía aquí, y había escuchado otras veces, que Pablo estaba persiguiendo a cristianos, ¿cierto? Pero el Señor dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y es una muestra de que el Señor sí se hace parte del padecimiento de los cristianos, del padecimiento del pueblo del Señor. Si a ti en este último tiempo te ha tocado a lo mejor pasarla mal, a lo mejor estás siendo probado en tu fe, estás en necesidad, en escasez, en sufrimiento, el Señor no te ha abandonado. El Señor se hace parte de tu necesidad, parte de tu sufrimiento. Él no es ajeno a lo que nos pasa. Él es un Dios de amor también. Aquí en el versículo 13, la parte B, vemos dos características más de Pablo antes de ser llamado por el Señor. Él dice que lo hizo por ignorancia en su incredulidad. Ahora, Pablo era un hombre muy capacitado, muy estudiado. Él había sido instruido por Gamaliel, un fariseo muy importante de su época. Pero él dice que él era ignorante. Él era ignorante con respecto a la obra de Cristo. Él ignoraba con respecto a Jesucristo. Y también dice que era incrédulo, lo hizo en su incredulidad. Para Pablo el mensaje de la cruz era una locura. Y no lo creía hasta que el Señor mismo le salió al encuentro. Ahora, no debemos pensar que el Señor le mostró misericordia a Pablo porque él era ignorante, porque era incrédulo. Porque podríamos llegar a la conclusión de que Dios tiene que mostrar misericordia a todo aquel que sea ignorante o incrédulo. Como si la condición de Pablo obligara al Señor a tener misericordia. No, la misericordia del Señor es de su propia voluntad. Yo no puedo hacer nada para que Él tenga misericordia de mí. Él lo hace porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad. Mira lo que dice acá Romanos capítulo 9, versículo 14. El apóstol Pablo viene hablando de la elección. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Versículo 15. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y estos versículos a mí me gustan porque no hay necesidad de explicarlos mucho. El versículo está hablando por sí solo. No depende del que quiere, hermano, no depende del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Y el versículo 18 añade, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. La misericordia es un acto voluntario del Señor y el hombre no tiene nada en sí que pueda llamar la atención de Dios y moverlo a misericordia. Es porque Él quiere de su propia voluntad. Lo único que tiene el hombre para ofrecer es su estado de muerte espiritual, hermano. Y él está en un estado de condenación. Aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe, en este estado está, es merecedor del castigo eterno. Pero el Señor, al mostrar su misericordia a Pablo no recibe el mal que merece, sino el bien que no merece, la abundante gracia del Señor. Y lo vemos en el versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia del Señor fue abundante para con Pablo. La gracia del Señor fue la que lo transformó de un blasfemo, perseguidor y agresor a un hombre que dio su vida por el cristianismo, dio su vida por la causa de Cristo, por el Evangelio. Y eso debemos recordar hoy, queridos hermanos, querida iglesia. La gracia del Señor es abundante, hermanos. La gracia que se derramó en la cruz es abundante, hermanos, y nosotros tenemos que entenderlo. Abundante significa algo que se da en gran cantidad, algo que se da en gran cantidad, algo que es mucho. La gracia del Señor fue mucha, hermano, para ti, para mí. Y el texto dice, fue más que abundante. Imagínate, hay mucha gracia, hermano, en Cristo Jesús. Es abundante en la prueba, en la necesidad, en la escasez, en cualquier situación que tú estés viviendo, hermano, es abundante. La gracia del Señor te puede sostener en la enfermedad. La gracia del Señor es abundante, querida iglesia.
Pero no solamente la necesidad es también abundante cuando tú y yo hemos pecado. El Señor es misericordioso, su gracia es abundante para perdonarnos. Venimos a Él en arrepentimiento y fe, le pedimos perdón y Él nos perdona y nos da otra oportunidad. Así que la gracia del Señor es más que abundante, hermano. Y el texto dice también, con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Otra traducción dice y nos da una idea más clara. Dice, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. O sea, nosotros recibimos fe también, aparte de la gracia, recibimos fe y amor gracias a Cristo Jesús. Entonces, la gracia derramada en la vida de Pablo provocó que él respondiera con fe, confiando en el Señor, y que también respondiera con amor, amando el glorioso evangelio y amando la obra. Si tú y yo, hermanos, mantenemos la fe hoy en día, eso es exclusivamente por la gracia del Señor. O sea, a pesar de todo, de las circunstancias adversas, de lo que sea que estemos pasando, podemos seguir creyendo y perseverando en la fe. Eso es exclusivamente porque la gracia del Señor es abundante, hermano. No es poca, es abundante en mucha. Si tú has respondido en amor al Señor y al Evangelio, al servicio, si tú te puedes comprometer, si tú puedes servir al Señor y amas la obra y amas el ministerio, eso es exclusivamente porque la gracia del Señor está obrando y ha sido abundante para contigo, hermano, para conmigo. Y esta gracia abundante, hermano, está en Cristo. Está en Cristo y no en otro lugar. Y está en Cristo disponible para todo creyente en medio de cualquier circunstancia. Y para cualquiera que quiera venir hoy en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, hay gracia abundante. Versículo 15. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta frase, palabra fiel, tiene la intención de enfatizar, de subrayar lo que viene a continuación. Y esta frase se da en las cartas pastorales principalmente, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y también en Tito. Y la frase digna de ser aceptada añade la importancia a esta declaración. Pero ¿qué es tan importante, hermanos, que necesita ser enfatizado? La respuesta nos la da el mismo texto. Esto es lo que tiene que ser enfatizado, lo que es importante. Esto es lo digno. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje más importante de la humanidad, el más trascendental. No hay otro. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el propósito con el cual Dios se encarnó en Cristo. Salvar pecadores, salvarte a ti, salvarme a mí. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Está destituido de la gloria del Señor. Está enemistado con Dios. Dios es un Dios santo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede tener comunión con Dios. Hay una separación que se llama pecado. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Dios en su amor envía a Cristo. Él se encarna en Cristo. Vive esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo recibe la ira de Dios que tú debías recibir. Esa ira que yo debía recibir. Y el Señor me reconcilia. Él muere en una cruz, paga mis pecados. Y si yo vengo hoy en arrepentimiento y fe y reconozco mi pecado y creo en su obra completa, tendré vida eterna. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú no has venido en arrepentimiento a los pies de Cristo, en fe, tienes que venir en arrepentimiento y fe hoy, porque el mañana no nos pertenece. Los 5 minutos que siguen no nos pertenecen, queridos hermanos. Hoy es día de arrepentimiento. Si tienes hoy aliento, si hoy puedes respirar, si tu corazón está palpitando, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y por la palabra es una garantía que el Señor te recibirá. Y esta verdad, hermano, es digna de confianza. Juan 3:16, un versículo muy emblemático que uno ha escuchado durante muchos años, desde que yo era chico y veía a predicadores en la calle llamando a la gente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos. Entonces Pablo también añade, volviendo al texto, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, añade. Él se consideraba el primero de los pecadores. Él entendía la gravedad de su pecado. Él decía, soy el primero de los pecadores. Y el texto debe llamarnos la atención porque él no dice
yo era el primero de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Él ya había sido transformado cuando escribe esta carta, él había experimentado milagros, él había sido muy usado, pero él seguía considerándose que era un pecador. Y eso no se nos tiene que olvidar a nosotros, queridos hermanos, que seguimos siendo pecadores, redimidos, pero somos pecadores. Y debemos exaltar la gracia del Señor. Hemos recibido gracia abundante en el Señor. Mira lo que nos dice una vez más el comentario William MacDonald, dice: observemos que el título el primero de los pecadores no se da a un hombre hundido en la idolatría o en la inmoralidad, sino más bien a un hombre profundamente religioso, criado en un hogar judío ortodoxo. Su pecado era doctrinal. No aceptaba la palabra de Dios tocante a la persona y obra del Señor Jesucristo. El rechazo del Hijo de Dios es el mayor de los pecados. Por eso es importante que nosotros vengamos en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo, porque eso dependerá la eternidad, queridos hermanos. Cuando un hombre rechaza a Cristo, lo único que obtendrá es una terrible condenación, y esa es la realidad. Así como hay vida eterna, también hay una condenación eterna. Y Pablo lo tenía claro, y por eso vemos que él exalta la gracia de Dios y reconoce su pecaminosidad también. Y algo que nosotros también tenemos que imitar en todo tiempo, hermanos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento, exaltar la gracia del Señor y también reconocer nuestra pecaminosidad. Versículo 16. Sin embargo, dice Pablo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo se reconoce como el primero y más grande de los pecadores, y el Señor demostraría toda su paciencia en la vida de Pablo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que recordar en esta mañana, hermano, y es algo que caracteriza a nuestro Dios. Nuestro Señor es paciente. Es uno de los atributos de Dios, la paciencia de Dios. Leemos en Romanos 15:5, dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Dios ha sido paciente, hermanos, y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Si Dios fuera un Dios impaciente, imagínate, a la primera que fallamos ya no estaríamos acá. Dios ha sido misericordioso, paciente, ha derramado su gracia sobre nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nuestro Señor es paciente, queridos hermanos, y por eso nos permitió venir en arrepentimiento y fe en algún momento de nuestra vida, porque Dios ha sido paciente que nosotros pudimos venir a Cristo. Y la paciencia que demostró con Pablo, que no merecía la misericordia del Señor, sería un ejemplo para los que vendrían a la fe más adelante, para los que tendrían vida eterna. La gracia del Señor, la misericordia del Señor, la paciencia del Señor están disponibles, hermano, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y venga hoy a Cristo. Hay gracia abundante en Cristo, queridos hermanos. El Señor es paciente. Ya estamos llegando al final de nuestro tema, en versículo 17. Versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este, por tanto, es un conector. Está diciendo por lo antes dicho, por los versículos que hemos leído antes, por todo lo que les dije antes. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, es un conector, dijimos, ¿cierto? Lo único que le queda al apóstol Pablo es dar gracias al Señor. Por lo que antes dijo, porque el Señor le mostró misericordia, porque el Señor fue paciente, porque el Señor le mostró su gracia, porque el Señor lo transformó de un perseguidor, de un agresor, de alguien que perseguía a los cristianos, fue transformado. Por todo eso, el apóstol Pablo dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Lo único que le queda a Pablo y a la conclusión que llega en estos versículos y a la que nosotros también tenemos que llegar, hermanos, es que debemos dar todo honor y gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Eso es lo que nosotros debemos hacer ante un Dios lleno de misericordia, de gracia, de paciencia. Llenar nuestros labios de alabanza, como lo hace Pablo en estos versículos. Pablo se refiere al Señor como Rey eterno. Él es el Rey de Reyes, no hay otro como Él. Inmortal, invisible, Él exalta los atributos de Dios. Único Dios, no existe otro Dios, sino el que se nos revela en las Escrituras. Y Él es digno de todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú puedas aplicar esta palabra en cada uno de nosotros, Señor. Que esto haya sido alimento para nuestra alma, para santificación, para los creyentes, y un llamado, Señor, para el que no ha venido a ti en arrepentimiento, fe, que sea un llamado de arrepentimiento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Dios mío, te damos gracias por tu gracia abundante, por tu misericordia, por tu paciencia. Tuya es toda la gloria y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Amén.